todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En esta hora estaremos hablando acerca de que todos tenemos una carrera. Todos cuando entramos en la vida, cuando nacimos, entramos en la carrera de la vida que todos los seres humanos que hemos nacido en este mundo entramos. Pero luego aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, nacimos de nuevo, y justamente cuando nacimos de nuevo, entramos en una carrera de índole espiritual, una carrera que tiene que ver con lo eterno, una carrera que tiene que ver con la vida eterna, una carrera que también no solamente tiene que ver con la relación nuestra con Dios, la vida que el Señor nos ha dado, sino también juntamente en ese mismo momento también nos dio un ministerio que es parte de nuestra carrera. Ahora Pablo, cuando escribe a los Corintios, él está pensando, como muchas veces utilizaba ilustraciones que tenían que ver con el deporte, con las diferentes clases de deporte. En el Coliseo, en la arena, hablando de gladiadores, hablando de peleadores, hablando de personas también que competían en cuestiones de carreras. Así que aquí en estos versículos, para poner una buena base en lo que queremos meditar en esta hora, Pablo está considerando la vida cristiana como una carrera, el ministerio como parte de esa carrera que el Señor le había encomendado. Y justamente él nos dice aquí en el texto que la intención de él es que no quería que su cuerpo señorease su ser. La intención de Pablo es, en este pasaje desde el versículo 24 hasta el final, la intención de él es, en otras palabras, no quería que su cuerpo señorease su ser. Él dice que para poder participar en la carrera, él tenía que poner a su cuerpo en servidumbre. Su cuerpo tendría que ser el sirviente, pero el hombre interior tendría que ser el dueño. Él tendría que tener el control en la vida de Pablo. Por eso dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y cuando hablamos de la abstinencia, hay cosas buenas, también hay cosas malas que nos llevan a nosotros para buscar el hecho de abstenernos si vamos a participar en una competencia. En este tiempo, Corinto era la segunda ciudad importante de Juegos Olímpicos. Así que para ellos no era desconocido, no era algo que ellos no lograran entender. También cuando un corredor o un competidor, un atleta, entre los romanos tenía que tomar no menos de 10 meses de entrenamiento para poder tener una participación en una competencia. Así que Pablo habla acerca de la abstinencia y dice el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahora, cuán importante es tener en mente lo que recibiremos al final de nuestra carrera. También es importante cuando habla de la abstinencia, que aún había personas que se ocupaban por recibir una corona de laureles, pero que luego iba a perecer. De hecho, muchos han recibido balones de oro, trofeos de diferentes clases, por diferentes razones, pero todo eso es corruptible. Pero Dios a través de Pablo nos está hablando acerca de la carrera que emprendimos el día que conocimos al Señor. Es una carrera donde vamos a recibir una corona incorruptible. Otro detalle más allí es que es uno el que entra en la carrera. Uno tiene que competir. Yo soy el que estoy compitiendo por mi propia vida. Y algo para pasar más adelante es que Pablo está diciendo en estos versículos que no tendría que ser su cuerpo el que gobernaba, sino que su ser interior era quien tenía que tomar el control, porque esto es importante para nuestra carrera. Hay tantas cosas que nos pueden distraer en nuestra carrera y nosotros tenemos que estar muy enfocados para que nosotros no perdamos de vista la razón de nuestra existencia, la razón por la cual Dios nos tiene aquí en esta tierra. Y por eso mencionaba que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y hay cosas importantes en nuestra vida y que nosotros tenemos que estar dispuestos a renunciar. Y eso tiene que ser día con día. Así que hablar de ninguna cosa quiere decir ninguna cosa. No tiene que haber absolutamente algo que nos distraiga en nuestra carrera, algo que nos atrae, nos seduce, o probablemente sea el dolor, sea algún tipo de angustia, sea cualquier cosa que tenemos en nuestro diario andar, puede desenfocarnos. Así que Pablo, descrita su historia por Lucas, ahora quiero llevarles al libro de Hechos, capítulo 20. Pablo había entendido esto, lo tenía por fuerte convicción, el que no tendría que haber ninguna cosa que lo distrajera en su carrera que había emprendido. Capítulo 20, versículo 17, donde tuvimos nuestra lectura, dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que si consideramos lo que era de convicción para Pablo, el que no fuese su cuerpo el que señoreaba sus propios deseos, no estaba ensimismado. Una vez comprendió
la carrera que tenía por delante, él llegó a establecer que era Cristo quien debía tener el control de su vida. Su ser interior era el que tenía que señorear. Ahora, después de haber estado por una buena parte de Asia, él está por separarse de estos hermanos que había conocido, que habían llegado a conocer al Señor, y está por apartarse de ellos, y él estaba seguro que prácticamente no iban a volver a ver el rostro de él. Entonces le llama y los reúne, comparte con ellos. Lucas nos está describiendo lo que el acontecimiento, y entonces la Biblia dice que Pablo, al hablar con ellos, una vez más retoma lo que había en su corazón y en su vida, y ahora se los expresa. Les dice en el versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso. Mencioné al principio que constantemente hay cosas que nos pueden distraer. Hablando de alguien que va a participar en una competencia, tiene que estar dispuesto, tiene que tener la disciplina, tiene que continuar en sus entrenamientos, tiene que abstenerse de muchas cosas que, aunque sean buenas, no son de beneficio para poder participar en la carrera. Entonces podemos entender cuando Pablo dice que él estaba crucificado con Cristo y que ya no era él el que vivía, sino Cristo en él. En esta etapa de la vida, en esta etapa de la iglesia, en este tiempo en que nosotros estamos viviendo, sin duda habrá muchísimas razones que nos pueden atraer y a la vez distraernos de nuestra carrera, de nuestra meta, del propósito que Dios tiene a través de nosotros. Ya no podemos, de acuerdo a la Escritura, seguirnos viendo a nosotros mismos y lamentándonos por nosotros, y mucho de lo que nos está sucediendo, muchas de las cosas que probablemente van a llegar el día de mañana, muchas cosas se anuncian, pero déjeme decirle, Pablo nos dice que él no estaba seguro en verdad de lo que iba a sucederle. Versículo 22 dice: ahora he aquí ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Él en verdad había sido advertido por el Espíritu Santo que habrían tribulaciones y habría angustia, habría momentos difíciles en su vida. El mismo pasaje dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ahora él no tenía los detalles de todo lo que le vendría encima. Mis amados hermanos, nosotros ahora, teniendo toda la Biblia, sabemos que cada día las cosas serán difíciles. Probablemente algunos de nosotros podríamos estar en cama, podríamos estar bajo una presión económica y de cualquier naturaleza que nos puede detener en el desarrollo de la carrera que Dios nos ha dado. Ahora, Pablo estaba por recibir todas estas tribulaciones y prisiones. Él estaba advertido por el Señor. Nosotros por el Señor ya hemos sido advertidos por su palabra, pero no podemos quedarnos quietos. No podemos quedarnos a seguir sobándonos o apreciando nuestros golpes, nuestros dolores, nuestras circunstancias o aún las que nos vendrán. Como creyentes tenemos que seguir adelante corriendo nuestra carrera que tenemos por delante. Y él lo define, que Dios le había dado un ministerio y era el evangelio, para que el evangelio pudiese seguir siendo predicado. Probablemente ya no tenemos las mismas libertades que en el pasado, las mismas formas, pero algo que no debemos perder de vista, la razón por la cual Dios nos tiene aquí,
es para poder seguir anunciando el Evangelio. No debemos perder de vista que nuestro propósito es poder alcanzar a otros para que sean salvos. No hay lugar para seguir pensando solo en nosotros o ensimismados. Pablo lo había entendido y por esa razón dice que de ninguna cosa, ¿qué? En primer lugar, hago caso. De ninguna cosa. Hay muchas ofertas. Sin duda, hay ofertas que alguien nos trae para poder mejorar nuestra situación económica. Está bien, si el Señor lo permite, magnífico. Pero hay muchas cosas que nos distraen. Usted no debe de perder de vista, ni porque estemos enfermos, ni porque estemos con dificultades, ni porque tengamos cualquier cosa. Por eso Pablo dice que él había aprendido que era su ser interior el que iba a tomar el control, y es lo que necesitamos permitir, que sea el Señor obrando en nosotros, que sea la palabra la que nos hace correr nuestra carrera. Ahora, una vez más, él dice, de ninguna cosa hago caso. En otras palabras, le presto atención. Él estaba claro en terminar su carrera. Según el libro de 2 a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Si usted quiere acompañarme, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Pablo está hablando de que él tenía como meta el terminar la carrera. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo, escribiéndole a Timoteo en su segunda carta, él estaba ya a punto de que su cuerpo fuera separado de su alma, morir. Él estaba consciente que ya estaba a punto de morir y él dice, he terminado la carrera. Ahora, ¿qué fue lo importante? Que él de ninguna cosa hizo caso. Ahora él está compartiendo con los ancianos, con los hombres que seguirían el ministerio en Asia. Era importante Pablo con ellos, pero era importante que las convicciones de Pablo, que las convicciones de un creyente estuvieran en el corazón de ellos. En esta hora vale la pena el hecho de poder retomar nuestras fuerzas en nuestro hombre interior, que ninguna cosa nos distraiga y que tengamos como meta, como propósito el decir como Pablo un día, terminé mi carrera. Cuando ya se terminaron nuestras fuerzas, estamos a punto de fallecer. Juan el Bautista, siempre allí en Hechos, es un ejemplo de cómo el creyente debe cumplir. Lucas, él dice que en el caso de Juan el Bautista cumplió su carrera. Ahora, él cumplió su carrera y su carrera fue corta, aproximadamente 6 meses, porque su propósito era presentar a Cristo en el escenario, que Cristo apareciera en el escenario de los israelitas. Ese era su propósito. Por poco tiempo, yo no sé cuánto tiempo tendrá usted y tendré yo, pero ciertamente habrá cosas que nos van a tratar de distraer, de llamar nuestra atención. Y volviendo al libro de Hechos, capítulo 20, es Lucas escribiendo y describiendo lo que sucedía en la vida de Pablo cuando él se despedía de los ancianos. Versículo 22 dice, versículo 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios
y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no solamente no hizo caso de ninguna cosa, también en el versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, y luego dice, ni estimo preciosa mi vida para mí. Nosotros a veces hasta nos hemos burlado un poco de alguien que pasa en el espejo considerándose como es de bonita o como es de guapo el individuo, y él pasa allí haciéndose arreglos en el espejo y hace todo lo posible por permanecer así muy atractivo o atractiva. Pero no solamente Pablo está pensando en permanecer bien y en tener todo, dice allí, ni estimo preciosa mi vida, porque él había llegado a considerar que el propósito del Señor, el propósito de su carrera, era mucho más importante que él mismo. Dice el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso. Y en segundo lugar, ni estimo preciosa mi vida para mí. Hermanos, no es malo pensar en nosotros. No es malo buscar el bienestar de nosotros. No es malo que usted pueda vivir bien. El problema es cuando eso le ha robado la atención de por qué usted y yo estamos aquí, de la carrera y el ministerio que nos ha sido encomendado. Ahora quiero que consideremos el ejemplo de Pablo. Versículo 20 dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Todo el tiempo que Pablo estaba entre ellos, gastó su vida, gastó sus recursos para poder estar cerca de ellos. Y la razón era compartir el evangelio y luego sobreedificar a los creyentes. Mis amados hermanos, ya no podemos ir a tocar puertas. Probablemente podemos hacer algunas buenas cosas, alguna forma de predicación en la calle todavía. He visto algunos hermanos con buena intención y me da tristeza en cierta medida porque están en una calle donde no hay nadie predicando al aire. Ahora, está bien y el Señor, yo no los juzgo, ni para bien ni para mal, solo digo que Él probablemente podría estar de otra forma llevando el Evangelio. Sabe que en nuestro momento, nosotros probablemente con estar pendientes de nuestros amigos y nuestros vecinos y probablemente de otras personas que no conocen al Señor, con solo a veces decirle que vamos a orar por ellos, es una manera de podernos acercar con el Evangelio de Cristo. Quizás usted tendrá que estar dispuesto a poder compartir un medicamento. No podemos estar cerca, pero sí podemos de una forma distinta hacer posible de llevar el Evangelio a ellos. El punto es que aquí Pablo dice que no estima preciosa su vida. Hermanos, si no tenemos cuidado, no nos va a interesar a alguien más porque ahora nos menospreciamos entre nosotros. En nuestro mundo se rechaza a aquellos que probablemente trabajan en una institución de salud, por ejemplo, o alguien que se ha dado cuenta que en el área hay algún enfermo de cualquier naturaleza. ¿Cuántas veces en el pasado rechazamos acercarnos a alguien que tenía SIDA? Nunca se me olvida la oportunidad que Dios me dio de poder ir donde un hombre que había desperdiciado su juventud y estaba muriendo de SIDA. Y lógicamente no es tan fácil cuando mayormente por nuestra ignorancia no sabemos cómo acercarnos a alguien. Pero déjeme decirle esto. Pablo está diciendo que él no hacía caso de ninguna cosa hacía caso.
y también no estimaba preciosa su vida. Él estimaba la salvación de otro como importante. Para él hubo en una oportunidad que, pensando en los israelitas, él dice: yo quisiera ser anatema, separado de Cristo, por tal que fuesen salvos mis parientes y mis hermanos judíos. Pero la razón que lo llevaba a decir tales palabras era precisamente porque él no estimaba su vida para sí. Día y noche les enseñaba por las casas, públicamente, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. A pesar de las diferencias entre las razas, él seguía con el entusiasmo necesario, corriendo su carrera, presentando el evangelio, el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Algo que no debemos descuidar es que el hombre se salva solamente por la fe en la persona del Señor Jesucristo. Y usted y yo lo tenemos, debemos seguir presentándolo. Tenemos que seguir adelante. Ahora, es interesante que el Señor, en el libro de Job, en el capítulo 19, hablando de la carrera, quiero llevarles a Job. Job capítulo 17, versículo 9. Job 17, 19. El pasaje es 17:9, perdón. Dice: no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará sus fuerzas. Dice: no obstante, proseguirá. Aquí es: retendrá su carrera. No obstante, proseguirá el justo su camino. Aquí es carrera. El justo retendrá su carrera. Por la gracia de Dios, usted y yo no tenemos que buscar correr para retener. Es que el justo, siendo justificado delante de Dios, siendo presentado delante de Dios, usted y yo, siendo agradables a través de la persona de Cristo, no tendremos que luchar para retener la carrera, sino ya estamos en la carrera y el justo retiene su carrera, retenemos nuestra carrera. Solamente tenemos que no estimar a tal punto de dejar o apartarnos de la carrera que tenemos por delante. En el libro de Salmos, un poquito más adelante, Salmo 25:9. Salmos 25:9 dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y esta es la dicha y la bendición. Pablo había comprendido de que quien había llegado a sentar ese propósito en él era el Señor. El Señor nos enseña a correr. Dice una vez más, Salmo 25:9: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Usted y yo no hemos llegado a ser mansos por nuestra naturaleza, sino por haber recibido a Cristo. Y dice que el Espíritu Santo produce en nosotros tal mansedumbre. Ahora, el punto es que mansos es un sinónimo de justos o alguien que ha sido presentado delante de Dios, y el Señor se encarga de enseñarnos. El Señor nos da el entrenamiento necesario. Pablo llegó a considerar que su vida no era tan valiosa como el propósito de Dios. Así que él estaba dispuesto a terminar. Sería la tercera cosa importante: terminar la carrera. La meta era
terminar. Muchos de nosotros hemos emprendido muchas cosas y cosas buenas. Pero ¿cuántas cosas hemos dejado a medias? Esta es la bendición. El mismo que nos trajo y nos puso en la carrera, también nos instruye en la carrera, nos lleva al punto de que no estimemos nuestra vida como más importante, sino que nuestro hombre interior sea el que controla. La meta es terminar la carrera. Pablo dice que él estaba a punto de terminar. Lo leímos en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Pero nosotros, Dios nos ha diseñado para terminar la carrera. Solo que tengamos el cuidado necesario de no distraernos durante vamos en la carrera. En Hechos capítulo 20, versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal, dice allí el versículo 24, que acabe mi carrera. Ahora, una cosa importante, no debemos perder de vista que Dios está interesado que terminemos la carrera. Mientras tenemos fuerzas, quizás usted va a llegar a un punto en que va a estar con una enfermedad terminal y usted tiene que pasar los últimos meses, años o lo que sea en una cama. Y todavía usted no ha perdido su mente. Usted debe considerar que sigue corriendo y usted podrá tener el ministerio de oración, orando por otros, que Dios les dé fuerzas, que ellos se mantengan, que el evangelio corra. El punto es que no hay razón para quedarnos quietos en nuestra carrera, aunque físicamente podríamos estar en una silla de ruedas o en algo que nos mantiene limitados. Pablo dice: con tal que acabe mi carrera. Y luego la cuarta cosa es no solamente terminar la carrera, sino terminarla con gozo. Quiero llevarles al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Saben, hermanos, que en la vida uno puede terminar cualquier cosa que se propuso: estudios, trabajo, cosas que usted las llegó a considerar como metas. Y usted puede terminar al final de alcanzar lo que se propuso, o frustrado o realizado. Pablo, como cada uno de nosotros como creyentes, cada creyente debería ser alguien que continúa y termina, pero que terminemos con gozo. Dice el versículo 1 del capítulo 12, nos da las razones cómo terminar la carrera. 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús. En este mundo, las competencias que hay de cualquier naturaleza terminan con algo corruptible al final que alguien lo recibe. Para nosotros, terminar nuestra carrera, nuestra meta debe ser Cristo, quien debe establecer en nosotros el ánimo y la decisión de poder continuar haciendo lo que nos ha encomendado el Señor. Debe ser el Señor. Ahora, el escritor de la carta de Hebreos dice que tenemos que considerar a aquellos que ya un día participaron en sus propias carreras y que lo lograron, lo alcanzaron. Ahora, ¿cómo queremos terminar nosotros?
¿Queremos terminar nuestra carrera con gozo? Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué debemos hacer? Constantemente despojarnos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo no sé cuántos días el Señor nos va a permitir seguir viviendo de aquí para allá. Corramos con paciencia. Corramos mirando al Señor. Corramos de tal forma que nosotros podamos terminar con gozo. Quiero volver al capítulo 20 del libro de Hechos. Pablo sabe, no en detalle, porque el Espíritu Santo le ha mostrado, le ha revelado, que lo que le viene en el futuro, de cuando Lucas está escribiendo, eran prisiones y tribulaciones. Nosotros no podemos esperar algo diferente, lo cual podría llevarnos a un punto de desanimarnos. Yo quiero animarles en esta hora por la palabra y por la obra del Espíritu Santo. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir evangelizando, tenemos que seguir sembrando, tenemos que sobreedificar en la vida de otros creyentes. Quizá una buena parte será en oración, pero no nos cansemos de seguir compartiendo. Pablo dice que de ninguna cosa hacía caso. En esta hora todos tenemos una carrera. Todo lo que Dios nos ha permitido, todas las cosas que nos han sucedido hasta el día de hoy han sido parte del entrenamiento para que seamos mejores competidores. Y que al final nosotros podamos terminar con gozo. Versículo 24 dice: con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No solo terminar la carrera de la vida como creyentes, sino también el ministerio, terminarlo ambos con gozo. Pablo, despidiéndose de Timoteo, le dice: he acabado la carrera. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, donde fuimos hace poco, quiero llevarles de nuevo. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7 dice, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él estaba pensando en la corona que no se enmohece, no se destruye. Él estaba pensando en la corona que recibiría del Señor. De ninguna cosa, tribulación, dinero, angustias, enfermedades, incertidumbre, ninguna cosa. En esta hora, ¿habrá algo que a usted lo tiene distraído, preocupado, de tal forma que usted ha dejado de mirar el que haber comenzado la carrera, usted y yo debemos continuarla con paciencia? Vamos adelante, sigamos adelante, y el Señor se encargará de dar una corona que no se enmohece,
una corona incorruptible, una corona de justicia. Corramos con paciencia, paciencia a tal grado que si usted era de los que estaban antes de este momento desencantados, desanimados, viendo para cualquier otra cosa, cualquier cosa lo había distraído en su vida cotidiana como creyente, el correr con paciencia es, bueno, lo que debo hacer es olvidarme de lo que no hice bien, olvidarme si me distraje. Despojémonos de todo peso, todas las preocupaciones y angustias, echémoslas sobre Él. Él ya nos dijo que las echemos sobre Él. Pecado, cualquier cosa que usted y yo no hayamos confesado, traigámoslas a la cruz, a los pies del Señor, y luego levantémonos y corramos, sigamos. Hay muchas almas que salvar y muchas almas que sobreedificar. Tenemos mucho que hacer. El Señor quiere que retomemos nuestras fuerzas y corramos con paciencia. No se desespere por lo que no hizo o por lo que hizo que no fue bueno. Si Dios nos ha dado la oportunidad de volvernos a Él, venga a Él, que sea Él quien le estimule, que sea Él quien pone la convicción que hubo también en Pablo, de ninguna cosa. ¿Así acaso no estimaba su vida para sí mismo? Tenía una meta por terminar y la logró, y la terminó con gozo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y también por tu presencia entre nosotros, pidiéndote, oh Dios, que seas tú el motor que nos entrena, que nos enseña, que nos trajo a esta carrera. Señor Jesús, que podamos aprender de hombres como Juan el Bautista, que aunque fue corta su tiempo, su periodo, Señor, le costó la vida, murió. Señor, ayúdanos a considerar que tú eres mucho más valioso. Ayúdanos, oh Dios, a correr de tal forma que tú seas honrado y que nuestras vidas también un día podamos estar al final de la carrera con gozo, no frustrados por considerar que malgastamos nuestra vida por servirte. Señor, es la mejor labor que nos has encomendado. Te ruego que seas tú obrando en cada corazón, en cada una de nuestras vidas. Mientras todos tienen sus cabezas inclinadas, sus ojos cerrados. Si usted nunca ha venido a Cristo, Pablo un día tuvo que tener un encuentro con el Señor Jesucristo que le dio propósito para su vida, propósito eterno. ¿No cree que usted podría venir en este momento si usted nunca ha recibido a Cristo? Venga a Él, hable con Él y dígale: Señor Jesús, perdóname, he pecado contra ti, merezco el infierno, Señor, pero gracias por poner tu mirada en mí. Y así como Pablo aquel día que te conoció, Señor, quiero decirte, ¿qué quieres que yo haga? Señor, perdóname, te recibo como mi Salvador y mi Señor. Gracias, Jesús, por morir en mi lugar. Gracias por entrar en mi corazón. Si hay alguien en esta hora que nos sintoniza allí en su hogar o en el camino, o donde usted pudo encontrar nuestra sintonía y usted
tomó esta decisión, escríbanos al correo que aparece allí en la pantalla. Nos gustaría saber si usted ha recibido a Cristo. O cualquier comentario, con gusto. Allí en la pantalla aparece el correo electrónico y con gusto estamos para servirles. Y mis amados hermanos, que Dios les bendiga y que tengamos un buen día.